Pues muchas gracias. Miren, el tema para el que se me invitó y que acepté con mucho gusto hace unos días se llama riesgos de la Ley de Seguridad Interior. Y yo creo que conviene que empecemos distinguiendo unos conceptos que en derecho público y derecho de seguridad parecía que estaban claros hace algunos años. Se distinguía perfectamente bien entre seguridad nacional y seguridad interior. La seguridad nacional, pues, es el riesgo que cada vez tenemos menos, porque somos cada vez menos soberanos, de perder la soberanía. La seguridad nacional se refiere a este concepto de nación, Estado-nación, que tiene varias características. La soberanía de una nación o de un Estado, desde el siglo XIX se entendió que un Estado, que es la organización jurídica y política de un pueblo, y una nación son conceptos diferentes. Una nación es un pueblo que comparte una cultura. Un Estado es un pueblo organizado política y jurídicamente. ¿Qué es lo ideal? Que cada nación se organice en Estado. Hay estados que abarcan varias naciones, por ejemplo, Suiza, pues hay de lengua francesa, alemana, italiana y creo que hasta otro dialecto por ahí. Son varias naciones porque tienen culturas diferentes, pero que se integran en un solo Estado. Hay naciones como Polonia, que durante mucho tiempo no fue un Estado, porque estaba dominado por los rusos, los austriacos y los alemanes, y los polacos, que eran una nación con una lengua, una religión, costumbres, pautas de comportamiento, no tenían su propio Estado, que es la organización política y jurídica. Pero lo ideal, se definió desde el siglo XIX, es que cada nación, cada comunidad con cultura propia, también sea un Estado propio. México es un caso excepcional, porque ¿qué somos? ¿Somos una nación? La verdad es que somos muchas naciones, en proceso de convertirnos en una sola. Sí prevalecen rasgos culturales comunes, una lengua común, una historia compartida y un deseo de un futuro común. Eso nos integra en una nación. Pero también reconocemos que hay muchas naciones originarias que siguen con su propia lengua, sus propias costumbres, sus características propias. Decía Luis Leñero, que fue un estudioso de la sociología de México en el siglo pasado, que es mi siglo, por cierto, y de algunos de aquí. Decía Luis Leñero que en México hay 3 estratos nacionales distintos. El primero es las naciones diversas, aunque muy semejantes, con muchas semejanzas, pre-europea. Los que vivían en América, que ahora se llama el continente americano, los que vivían aquí, en el territorio que es ahora México, antes de la llegada de los españoles. Esa es, decía él, esa es la cultura, el estrato cultural más antiguo aquí. Es la cultura antigua, primigenia de nuestro país. Luego, a la llegada de los españoles, se creó un mestizaje, cosa que no sucedió en todos lados. En otros lugares, en Chile, por ejemplo, en Estados Unidos, en Uruguay, como no había tantos pueblos originarios, no hubo tanto mestizaje, tampoco hubo mínimo. Aquí sí, aquí estaba muy poblado de muchos pueblos con su propia cultura, y el mestizaje se hizo rápido, y esos 300 años
de virreinato y de control político y jurídico de España, crearon también una nueva cultura, que es la que Leñero llamaba la tradicional o conservadora. Y ahí está, formamos parte de ella, muchos de nosotros, donde se asienta principalmente en el territorio nacional, en el centro, con ramificaciones hacia el sur y hacia el norte. Pero ciudades clásicas que parecieran españolas y que son mejores que muchas españolas, pues es la capital de México, que tiene una traza española con su gran plaza, su catedral, su palacio de gobierno, pero otras más, Puebla, Querétaro, Celaya, San Luis Potosí, hacia el sur Oaxaca, San Cristóbal Las Casas, hacia el norte Saltillo todavía alcanza, se extiende Chihuahua ya al final de la época virreinal. Esas, dice Luis Leñero, es el segundo estrato, el conservador o mezclado, mestizo. Y luego, en el siglo XX, aparece una nueva incursión, ya no militar, ya no armada, ya no tampoco de carácter religioso, sino de carácter cultural, básicamente, que es la cultura moderna o cosmopolita, le llama él. Es la cultura del siglo XX que ya unifica en buena medida a todos los países del mundo. Él dice, los ricos de Tokio y los ricos de México y los de Nueva York y los de Sao Paulo son iguales, viven igual, comen más o menos lo mismo, viven en hoteles elegantes, asisten al mismo tipo de espectáculos. Hay una cultura cosmopolita que se sobrepone a las otras dos, dice él. ¿Cuál es el efecto de esta triple inserción? Primero, que conviven, los tres tipos de cultura conviven en el mismo territorio y el pueblo es el mismo. La población que convive en esas tres culturas se distingue porque hay unos pueblos que siguen siendo pueblos originarios. Aquí en la misma Ciudad de México, antes de DF, los tenemos, forman parte de la comunidad. Lo vimos en el constituyente de la Ciudad de México, reconocimos la existencia de esas comunidades, y no solo las que están aquí en Tláhuac, en Xochimilco, en Coajimalpa, en San Magdalena Contreras, pueblos antiguos que conservan sus lenguas. Cuando yo empecé a andar en política y que me tocaba esta zona de Portales y todo ese rumbo, Joco era un pueblo en el que los viejos hablaban mexicano, y algunas de las actividades de Joco eran cultivar rábanos y lechugas y llevarlas al mercado de Mixcoac, y era una comunidad indígena mexicana. Entonces esa mezcla hace que seamos nosotros no los únicos, pero sí un pueblo distinto, en el que somos un estado, pero no nacional estrictamente hablando, con tendencia a constituirnos en una gran unidad cultural, pero todavía no. ¿A qué se refiere la ley de seguridad? ¿A qué se refiere la seguridad nacional? A que ese estado plurinacional se preserve como tal, como una unidad soberana. La soberanía tiene dos elementos: uno al exterior. Hacia afuera, un estado soberano debe ser independiente, no depender de otro poder externo, de otro estado o de un poder como en la Edad Media, que era la Iglesia, o de otro poder económico ahora que surgen las transnacionales. Son poderes extranacionales que tienden a controlar a los poderes nacionales. La soberanía significa hacia afuera la independencia.
nos independizamos de España y adquirimos nuestra soberanía. Logramos que los Estados Unidos no nos avasallaran por completo, pero nos quitaron medio territorio. En medio territorio perdimos nuestra soberanía. Logramos que los franceses no establecieran aquí un imperio pelele dependiente de Francia. Mantuvimos a toda costa nuestra soberanía. Y viene el siglo XX y ahora el siglo XXI, y la forma de atacar a la soberanía ya no es solamente las armas, aunque sigue siendo en muchos casos. Los Estados Unidos son el país más armado del mundo y más poderoso militarmente, y intervienen en todo el mundo a través de 1000 procesos, económicos principalmente, pero también culturales. Van metiéndose por todos lados con organizaciones no gubernamentales, fundaciones que dan dinero para muchas cosas, pero ponen también sus condiciones, con los llamados clubes de servicio. Y desde luego los leones y los rotarios, pues pagamos ahí un pequeño tributo. He oído, no sé cuánto paguen ahora, cuando me enteré que pagaban $1 mensual los mexicanos que eran leones o rotarios, que se iban a los Estados Unidos, o era para el comprar la franquicia, ¿no? Como si nosotros no pudiéramos hacer nuestros propios clubes, organizaciones o comunidades. Todo eso es la forma actual de intervenir. Contra eso no estábamos prevenidos y hemos sido cada vez más sojuzgados. Pero militarmente ya no lo hemos sido, ya no ha habido intentos militares. El último fue la intervención norteamericana en tiempo de la Revolución, cuando Huerta gobernaba el país en 1914, que toman los marines, a los cuales nuestros marinos admiran e imitan. Toman los americanos los puertos de México, Veracruz principalmente, pero no solo Veracruz, Tampico, Mazatlán, no recuerdo exactamente, pero toman varias posiciones militarmente. Los últimos héroes que luchan contra los extranjeros son los veracruzanos, que se defienden del desembarque de los norteamericanos. Entonces, esa seguridad nacional tiene que ver con la soberanía, que es independencia. Si perdemos la independencia, pues perdemos nuestra esencia política, jurídica, ya no somos una nación que decida sus cuestiones internas sola, sino es un protectorado o una colonia o como Puerto Rico, que es un estado asociado, pero en realidad una antigua nación de tradición similar a la nuestra, de origen hispano, pues se convierte en una dependencia más, un estado más de los Estados Unidos, con algunas reglas especiales. Entonces, ¿cómo la seguridad nacional tiene que ver con la soberanía? Y para eso está el ejército, para defender la soberanía de una invasión externa. Ese es el concepto de seguridad nacional. Ahora, también es necesario distinguirlo a la seguridad nacional de la seguridad interior. Pero antes, para dejar claro el concepto de soberanía. Soberanía hacia afuera es independencia, hacia adentro es supremacía. Nada está sobre el que ejerce la soberanía. Cuando los soberanos eran personas, los reyes, los monarcas, los príncipes, en ellos recaía la soberanía y decidían todo. Hacían la ley, la aplicaban y impartían justicia con sus jueces. Cuando viene el sistema republicano, ciudadano, cuando a partir de la Revolución Francesa principalmente se acaba con la monarquía, bueno, ¿quién es el soberano? El que sustituye al monarca es el pueblo. Y la política desde entonces, la teoría política y la práctica política establece que el soberano es el pueblo.
es el que ejerce la soberanía. Sobre él no hay ninguna autoridad superior. El primer conflicto es con la Iglesia. La Iglesia es una organización religiosa que está en el mismo pueblo, que también es una organización política y jurídica. Antes de las leyes de reforma, Iglesia y Estado se entendían perfectamente bien y se apoyaban mutuamente. La Iglesia no tenía fuerza militar, pero cuando tenía que juzgar a los que rompían las reglas de la Iglesia, los relegaba al brazo secular, decían, al brazo ejecutor, que era el Estado. Las quemaderos de la Inquisición no eran de la Iglesia, eran del virreinato, pero la Iglesia juzgaba y decía, ya, para ejecutarlo tú ejerces la fuerza. Eso es un concepto que hay que recordar, porque ahora, cuando se discuten las cuestiones relacionadas con el género, con los matrimonios de personas del mismo sexo, con el aborto, la Iglesia dice, bueno, es que eso es pecado, y por tanto, sanciónalo como si fuera un delito. Es volver a decir, tú vas a ser mi brazo secular. Yo prohíbo que se aborte, y si se aborta, yo no tengo fuerza para castigar a nadie. Entonces, le digo al Estado, ponlo en tu código penal y tantos años de cárcel en caso de aborto. Es volver, tratar de volver, y a veces lo logran, creo que en 18 estados tienen pena, pero está penado el aborto. Esa es una forma de regresar, es poner a otro organismo con poder por encima del soberano. Pero ese riesgo no es tan grave. El más grave es el del gran capital, del capital transnacional que se adueña de todo, y las grandes empresas, empezando por las empresas financieras, los bancos, pero todas las empresas de medicinas, de alimentos, las mineras, las petroleras, crean una estructura tal que tiene más fuerza que el soberano, que es el pueblo. Y el representante de este soberano, pues son los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Pero esos poderes, tal como los tenemos en México, están sometidos a ese poder terrible que es el del dinero, organizado o desorganizado, pero ahí está una caparazón de fuerzas reales que manejan todo, que reparten el valor máximo por el que la gente lucha y tiene que, para sobrevivir, algunos y otros para ser muy poderosos, que es el dinero. Perder la soberanía ante una invasión exterior puede ser defendida con el ejército y con el pueblo organizado en Guardia Nacional, o desorganizado como sucedió en la capital de este país, aquí, cuando vinieron los norteamericanos, que la gente sola, sin jefes, porque Santana y los demás huyeron, se defendió de los americanos. Puede ser eso, pero combatir contra el gran capital es mucho más difícil. Manejan otro de los grandes poderes, que son los medios de comunicación. Y nuestras autoridades dóciles a esos poderes. La seguridad nacional tiene que ver con la supremacía hacia adentro y la independencia hacia afuera, que es la soberanía. Para defender la soberanía está el ejército, básicamente. La marina, como ahora ha tenido mucho auge, la marina le dio Peña demasiada beligerancia, por influencia de los norteamericanos, y consejo y entrenamiento. Cuando yo fui procurador, me quisieron siempre convencer de que nuestros policías judiciales se entrenaran en Cuántico, en un lugar de Estados Unidos donde entrenan policías y militares de toda América. Yo no quise nunca, preferí tener la Escuela Española de Ávila
de policía que es muy buena, ahí mandábamos algunos alumnos, desde Samuel del Villar yo continué esa práctica, no quise nunca que fueran los americanos, dije nosotros podemos enseñarles a ellos, y es cierto, pero ellos son dueños del dinero y creen que con eso manejan todo. Mantener la soberanía en las Fuerzas Armadas es esencial. Si nuestros soldados se entrenan en Estados Unidos, bueno, pues cuando tengan una guerra con los Estados Unidos, ellos, si tuviéramos algún día esa posibilidad, pues ¿qué son? Pues son iguales, similares, les saben sus estrategias, les venden sus armas, les venden sus cartuchos, no tendríamos manera. Hubo una época, Porfirio Díaz, pero luego después en los gobiernos revolucionarios también, que quisieron hacer nuestra propia industria militar. Los fusiles Mendoza y Mondragón, el general Mondragón, que traicionó a Madero, pero era un artillero genial, creó el cañón Mondragón y ametralladoras mexicanas, Mendoza y Mondragón. Teníamos nuestra propia industria para crear nuestras armas. ¿Cómo defendemos la soberanía con las armas? Si no tenemos armas y las tenemos que comprar al enemigo, pues ya perdimos de entrada, ¿no? O tenemos los fusiles, pero nadie nos vende los cartuchos, pues, y ni tenemos fábricas. Eso para que ubiquen, esa es la seguridad nacional, que seamos soberanos. Ahora, ¿cuál es la seguridad interior? Bueno, pues es la seguridad de los caminos, de las poblaciones, de las ciudades y de los ciudadanos, de las personas que vivimos en el país, que no nos asalten, que se respeten nuestra casa, que no haya agresiones y no se atente contra la integridad corporal de las personas, ni contra nuestro patrimonio, que cada vez es más chiquito, pero tenemos que cuidarlo y defenderlo. Esa es la seguridad interior. ¿Qué tiene que ver seguridad interior con seguridad nacional? Para la seguridad interior hay un esquema, unas instituciones, unas estructuras que son los jueces, las procuradurías, las policías investigadoras o judiciales, como se les llamaba antes. Todo ese aparato, la policía preventiva, todo eso está para cuidar la seguridad interior. No son para acabar a los enemigos, son para los integrantes de la misma comunidad que violan la ley, que cometen actos antisociales, pues someterlos y obligarlos a que respeten a los demás, y ya no son nuestros enemigos, son malos ciudadanos que hay que sancionar. La seguridad nacional la cuida el Ejército y la Armada. La Armada, la Marina Armada de México, la Fuerza Aérea, que depende de la Secretaría de la Defensa. Esas dos grandes instituciones se ocupan de la seguridad nacional. La seguridad interior, pues todo el aparato de preventivo y represivo. La diferencia entre un policía preventivo y un policía de investigación: el preventivo es para cuidar que haya orden en las calles, que no se violen los reglamentos de tránsito, de buen gobierno, que no se tire basura, que haya cuidado, que no haya alguien que haga un escándalo. La policía cuida el orden. Cuando yo era niño, que ya es hace mucho, no se veían armas en la calle. Los policías tenían una macanita chiquita por si algún borracho se ponía más bravo que los... Nada más, pero al correr del tiempo, ayer vi una camioneta de valores y se bajan los tres custodios con la pistola, un revólver grande, que además contra un arma moderna de estas de repetición o automáticas no vale gran cosa. Un revólver, aunque sea muy grandote y calibre, mata policías, pero es un revólver. Pero se bajan con el arma en la mano y ya nadie se asombra. Antes veía uno un arma en la calle y se preocupaba.
preocupaba, se azoraba, decía, bueno, ¿cómo es un riesgo para los demás? El arma mata. Entonces, la seguridad interior la cuida la policía preventiva, la policía judicial. Cuando ya se comete un delito, la policía investiga, busca al que lo cometió, el Ministerio Público es el que dirige esa investigación, y si encuentra que hay elementos suficientes lo pone en manos de un juez, y el juez lo sanciona si es que se le acredita que él fue el que cometió el acto ilícito. Hay un código penal que dice qué conductas deben ser sancionadas con cárcel y qué otras conductas con la pérdida de la ciudadanía o con alguna otra sanción no corporal, como se le dice, es decir, no segregando a la persona y metiéndola al botellón, al frescobote, como decía un abogado famoso hace muchos años, don Raúl F. Cárdenas, decía, los marinos caen al mar, los abogados caen al bote, porque era muy fácil por fraudes o acusaciones entre unos abogados y otros que caigan al bote. De esa es la seguridad interior, cuidar que no haya robos, que no haya fraudes, que no haya lesiones, que no haya homicidios y otras violaciones, secuestros. Todo eso es la seguridad interior. Ahora, hay fronteras, pues sí, cuando la delincuencia es transnacional, cuando la delincuencia se organiza de tal modo como en México y en otros países del mundo, que constituyen verdaderos ejércitos, que aunque sean nacionales y tengan algunas conexiones internacionales, básicamente son tan fuertes que superan a los policías preventivos y a los policías judiciales y a las autoridades municipales y estatales, y son tan poderosos por el dinero que manejan más que por la fuerza de las armas, por su poder corruptor, que se adueñan de todo. Los primeros en asociarse con ellos han sido tradicionalmente, empezaron en Sinaloa con los gobernadores de hace 60 o 70 años, y ahora prácticamente se dice que en México todas las autoridades han tenido alguna relación con narcos, ¿no? Ahora se asombran y acusan a Andrés Manuel de que dijo que hay que considerar la amnistía como una posibilidad para pacificar este país. Venía oyendo ahorita en el radio que mueren por feminicidio, creo que 7 mujeres diarias en México, ¿no? Todos los días hay, y a lo mejor son cifras mayores, pero sí hay una inseguridad muy grande, la sentimos, la vemos. Todos los días oímos la plática de que asaltaron a fulana o a perengano, o le quitaron su coche dentro de un lugar, hasta en las funerarias cambiaron sus hábitos y cierran temprano porque las asaltaban a medianoche. Esa es la inseguridad interior. ¿Quién debe hacerse cargo de ella? Las autoridades civiles, no militares, que son jueces, ministerios públicos, policías preventivos y judiciales. Para combatir la inseguridad y el delito, hay 2 grandes corrientes. Ferrajoli, un autor italiano, habla del garantismo. Debemos de combatir la inseguridad respetando las libertades individuales y respetando los derechos humanos también de los delincuentes, de todos. Y hay un Jacobs alemán, también autor del siglo XX, los dos, que habla del derecho penal del enemigo, y dice: los derechos humanos, tiene aquí un seguidor que ni sabe el nombre de Günther Jacobs, que es Montiel, ¿no? El tío de Peña, que dijo: los derechos humanos son para los humanos, no para las ratas. Bueno, ¿qué está diciendo? Los derechos humanos no se aplican a los delincuentes. Las 2 formas de combatir están representadas afuera en la teoría del derecho penal por estos 2 autores.
el que respeta las garantías y dice, sí, todos, los juicios, aún para el peor criminal, aunque se sepa que lo es de antemano, aunque Televisa ya lo hubiera exhibido, dice, sí, pero respétenle un proceso legítimo, acredítenle que lo es, que no, el linchamiento físico o mediático está prohibido. Hay un artículo por ahí perdido en la Constitución mexicana que dice que la pena de infamia está prohibida. Pues lo que hacen al exhibir, ya en eso han bajado, pero exhiben ya como delincuentes a los criminales. ¿Qué pasó en Tláhuac con un delegado que surge de Morena, al que yo conozco, no me acuerdo ahorita su nombre, pero Rigoberto? Bueno, ¿qué pasa? Llegan 200 marines, o marinos, perdón, llegan 200 marinos, matan a 8 personas en el despacho de un abogado y dicen que dentro de esos 8 está el Ojos o el Manos o no, el Manitas o no, el Ojitos, que es un capo terrible que tiene controlado el sur de la Ciudad de México, y matan a los 8 y bueno, ¿qué orden judicial? Dice, es que nos agredieron, pero ¿por qué llegan 200 marinos armados a un despacho particular, y aunque sean los peores delincuentes los que estén adentro, llegan y los ejecutan? ¿Y qué se ha sabido más de eso? Hay un proceso, hay un juez que dio la orden, no se sabe nada. Es el ejercicio violento de una fuerza letal, porque mata gentes. Los que estaban ahí, a lo mejor era el que estaba haciendo la limpieza, a lo mejor el cliente del abogado sí era un delincuente, bueno, pero no hay pena de muerte en México. Pero llegan y matan. Eso es el extremo de la forma de combatir la violencia con la pura fuerza. Hay otra forma de combatir la inseguridad y los delitos. Ese es el debate de hoy. Por una parte, la propuesta de Andrés, que lo que él dijo y le pescaron, es una mínima parte de lo que hemos venido diciendo desde hace 6 años. Nosotros titulamos hace 6 años a la propuesta de Procuración de Justicia prevención o represión. Y desde hace 6 años, para el gobierno de Andrés, que presentó su gabinete desde entonces, dijo, la combate al delito es primero que nada la prevención. Hay que castigar al que comete un delito, esa es ya una represión legítima, pero no vamos a poner el acento en la represión. La represión, el caso extremo, yo digo que es no el único, porque cada rato sabemos, soldados fueron emboscados por unos delincuentes en la carretera tal y murieron los emboscados, no, murieron los emboscadores. Qué casualidad, ¿no? El que embosca queda vivo y el que embosca se muere y el emboscado queda vivo. ¿Les vamos a creer eso? Nos lo repiten tanto que ya se da por aceptado. Matan a la gente. Casos extremos es de familias que no se detienen en un retén y les disparan y matan niños y señoras desarmadas. Esa es una forma de afrontar el problema. Sus ramificaciones o sus expresiones de esa forma de combatir el delito son más años de cárcel. Cuando yo estudié Derecho, allá a la mitad del siglo XX, la pena máxima de cárcel eran 30 años, que es muchísimo, 30 años en la cárcel es pues una vida en la práctica. El que cae, generalmente son jóvenes los que van a la cárcel, entran de 20 o 25 años y salen viejos, o ya ahora ya los viejos somos más corriosos, pero todavía no eran tan. Y entonces, ¿qué pasa? Hay un crimen grave, un delito terrible. Dice, los legisladores que no hacen leyes porque solamente aprueban las que les mandan,
ya hechas. Entonces, ¿qué hacen? Un punto de acuerdo para exigir que se sigan a todas las consecuencias y una reforma a la ley para que en vez de 30 años sea la pena de 40. Y se vuelve a cometer otro delito, pues aumentenle a 50. Y ya estamos como en Estados Unidos, en la ridiculez de penas de 100 años. Y en Estados Unidos dice, se le sentenció a 3 cadenas perpetuas. Bueno, nos da risa, pero así, esa es la realidad. Un delincuente debe decir, pues garantícenmela, ¿no? Que pueda, aunque sea preso, pero bueno, ese es un extremo. Apostar a la represión, más años de cárcel, más policías, más armas para los policías, patrullajes de todo tipo, cateos, retenes, espionaje. Esa es una apuesta. Así quieren combatir y así lo están combatiendo. Calderón comete la torpeza de decir, declaro la guerra. La guerra puede haber guerras interiores, pero la guerra por esencia es contra un enemigo de fuera. Declara la guerra y entonces se hace la escalada. Él echa al ejército y los narcos que tienen, y toda la delincuencia organizada que tiene mucho dinero, empieza a armarse más. Y los Estados Unidos, que tienen interés en que nos hagamos trizas nosotros solos, venden y pasan por contrabando o abiertamente todas las armas que les quieran comprar si se las pagan bien. Y así estamos, en eso estamos en este momento. ¿Qué ha sido? ¿Que ha sido un fracaso total? ¿Se ha disminuido la delincuencia? No. Y han metido a los capos y de vez en cuando nos anuncian que cayó el Tracatraca y el Guanguaney y van cayendo los grandes capos y las cosas siguen igual. Y al revés, peor, y ya a la Ciudad de México, que se había mantenido en niveles bajos de inseguridad, ya empieza a entrar aquí la inseguridad. Ya ha habido colgados, ya ha habido los sicarios, los cuates jovenzones, casi siempre en motonetas o motocicletas de A2, son sicarios que ejecutan. Entonces ya estamos viviendo eso. ¿Qué quiere decir? Que esa forma de combatir el delito, la más fuerza, más años de cárcel, más cárceles, más policías, y el extremo, meter al ejército a la policía. Cuando se creó la policía de seguridad, hay una policía federal, ¿cómo se llama? Policía Federal la Policía Federal de Preventiva. Antes PFP, Policía Federal Preventiva. Cuando se creó esa Policía Federal Preventiva, ahí se amalgamaron la Policía de Migración, que había una, la Policía de Caminos, que era otra, y algunas policías federales que tenían funciones específicas. La prevención estaba a cargo de los estados y de los municipios. Se crea esta Policía Federal Preventiva. Yo me opongo, era diputado entonces, porque parecía y era una copia de los guardias esos chilenos y de la Guardia Civil Española, que son policías de tiranías, de dictaduras, policías que no son tanto para guardar el orden, aunque a veces lo hacen y a veces lo hacen bien, sino son policías para reprimir al pueblo. Nos opusimos entonces, yo era ya diputado por el PRD, creo, entonces, aunque no fui militante del PRD nunca, y si toco madera, voy a decir, pero nos opusimos porque era meter una policía que pensamos que iba a ser represora. ¿Y con quién la integran? Batallones completos del ejército, les cambian el uniforme verde por un negro o azul marino y ya son policías. Desde entonces ya estaba el ejército en la Policía Federal Preventiva, que entonces se llamaba nada más Policía Federal. Preventivo creo que le agregaron después, si no mal recuerdo. Pero bueno, es lo de menos. Crean una policía.
con formación militar, con cuarteles y prácticamente con entrenamiento militar, pero es la policía todavía, cuando menos de nombre. ¿Qué es lo que quiere esta ley de seguridad nacional que están ahorita discutiendo y que puede pasar y pueden aprobarla? Ya la aprobaron los diputados, en el Senado se ha detenido un poco, en el Senado han ido manifestaciones, algunos de ustedes han estado ahí a intentar pues llamar la atención e impedir que los senadores entren, y algunas cosas que hicieron para demostrar que la ciudadanía está en contra de esta ley, porque es darle el encargo de la seguridad interior al ejército que está entrenado y preparado y organizado para la guerra contra extranjeros, no contra nacionales. El ejército, cuando se voltea sus armas hacia el pueblo, está traicionando, está cometiendo una falta muy grave. ¿Qué es lo que está pasando? Pues que quieren tener la autorización plena legal, porque tienen ese prurito de las instituciones. Andrés un día les dijo, al diablo con sus instituciones, no dijo al diablo con las instituciones. Hay instituciones, son necesarias, las instituciones son estructuras políticas y de leyes y políticas y de personas que dan una función, que sirven para algo. Sus instituciones son para ellos, para beneficiarse, para quedarse con los bienes de todos, para atropellar a los demás. Por eso digo, no me pidan que yo sea leal por ejemplo, al FOBAPROA, pues esa es una institución que no es para el bien de la comunidad, sino para el bien de unos pocos, de los banqueros y de los socios del gobierno. Entonces, la ley esta que quieren pasar, pues quieren institucionalizar lo que ya están haciendo, que el ejército anda en las calles, que está disparando, que el ejército y la marina se pueden meter a una casa, a un despacho. En Nuevo León yo supe de un caso, creo que en San Pedro, en un lugar de los barrios elegantes, en que llegaron militares a una fiesta de niños y entraron y asustaron y atemorizaron, y luego le dijeron, nos equivocamos de número de calle, y se fueron, pero lo pudieron hacer sin que nadie lo sancione. En las carreteras han matado familias. Bueno, eso es lo que quieren ya regularizar con esta ley, y no les importa ni quieren ocuparse de prevenir el delito. El delito no nace por generación espontánea. Claro que hay perversidad individual que puede hacer que se cometan algunos delitos, pero en general el ambiente delincuencial, los delitos en general se cometen porque hay un caldo de cultivo que lo permite. Hay realidades sociológicas, económicas, educativas que propician que se cometan delitos. Hay algunas cosas muy elementales, por ejemplo, en el parque de Valderas, Jardín de Valderas, donde está Morelos y está la Ciudadela, que debiera ser uno de los rincones hermosos de la ciudad, hay una fila de puestos metálicos en la calle que impiden ver desde la calle hacia el jardín o hacia la Ciudadela. Bueno, es un ambiente propicio para la delincuencia. Están lugares escondidos. Los delitos se deben cometer a escondidas. Si se pone esa fila de puestos, las patrullas y los ciudadanos y los automovilistas que pasan por Valderas no ven para adentro, y adentro puede haber, y hay, una zona muy insegura. Las callejuelas de Tepito ¿por qué hay más delitos? Porque son lugares con recovecos, con rinconadas. Cuando se hizo el metro, la primera vez, una de las reglas fue que no haya esquinas. Si ustedes ven, hay espacios muy amplios, no hay cosas ocultas. Ahora crearon sus oficinitas donde meten a los que detienen, pero eso no había al inicio. En el Rosario, alguna vez que fui,
me dijeron es muy inseguro. Dije, es que la entrada a ese gran conjunto en Azcapotzalco, un conjunto habitacional muy grande, la entrada era una entrada amplísima, con jardín y con árboles, y tenían que poner una conazupo y quitaron los árboles y en la entrada pusieron una conazupo y las entradas al conjunto habitacional fueron a los lados y dejaron 2 callejoncitos de entrada. Pues después de las 8 de la noche, de las 9, ahí asaltan. Si estuviera abierto, no sería criminógeno el lugar. Si no podemos hacer cosas que faciliten la comisión de los delitos. No puede ser eso. Entonces tenemos que cuidar esas cosas. Algunas son materiales, pero ¿cuáles son las de más fondo? Es la ignorancia, la falta de educación. Si quieren privatizar la educación como lo están haciendo y hacer que solo puedan estudiar y estudiar muy bien y en altos niveles los que pueden pagar mucho, pues estamos muy mal. La educación debe ser para todos. Los niños deben aprender a leer, a convivir con los demás, a hacer representaciones teatrales, bailables, deporte, pero todos, no nomás unos cuantos. Si las escuelas no tienen ni piso, ni un baño decente, ni un pizarrón, bueno, pues estamos atentando y cada vez más persiguiendo a los maestros, pues estamos reduciendo la educación para que uno de los motivos de las causas generadoras del delito es la falta de educación. Los sectores mal educados son más propicios, no digo que los únicos ni la única causa, pero es más fácil que crezca el delito en zonas donde no hay cultura. Y la marginación, la pobreza, son caldos de cultivo de la delincuencia. Si la distancia entre los muy ricos, que son cada vez menos, y los muy pobres, que son cada vez más, sigue creciendo, hay rencores sociales, hay discriminación, hay diferencia. La gente está deseosa de vengarse de algo que no sabe bien ni de qué, y si los muchachos salen de la escuela primaria o secundaria y se topan con nada más que exigencias, dice, no fumes en los cines, no tires basura, no cruces las calles, no pises la raya de cebras, puras prohibiciones y exigencias, y el muchacho no encuentra más que eso, más que exigencias de la sociedad a ellos, pero nada que le proporcione posibilidades de crecimiento, de un futuro, de capacitación. Si no encuentra más que una sociedad hostil que lo regaña, que lo molesta, los policías lo persiguen, es sospechoso porque se deja el pelo largo o porque trae un piercing en algún lado de su cuerpo y por eso los persiguen, pues es natural que ellos vayan a la defensiva, y si encuentran otros que están como ellos, pues hacen una banda. Los jóvenes siempre han tendido a unificarse y a hacer diabluras y a ser rebeldes, pero ¿qué tanto? Ahora, como no tienen nada, ni una escuela donde ir, ni un trabajo posible, porque todo se va cerrando, se crea ese caldo de cultivo propicio a la delincuencia. Yo les digo, más cárceles, ¿para qué? No es eso. Pongo, cuando hablo de esto, el ejemplo de los mosquitos. Si me están picando los mosquitos y los empiezo a matar, pues nunca voy a acabar porque vienen otros. ¿Qué debo hacer? Pues secar el charco de donde brotan, de donde salen. Podemos estar mete y mete muchachos a la cárcel, pero ahí vienen otras generaciones. Esos son los dos conceptos de seguridad. Ahora, eso lo podemos decir en las 40 palabras de un Twitter o en un Facebook. Está muy difícil. Andrés lo dijo en unas cuantas frases. ¿Qué es lo que dijo? Me traje un artículo que voy a publicar el lunes, porque digo algo de lo que dijo Andrés. Andrés dijo, propone hablar con los mexicanos. Primero dijo, así empezó, propone hablar con todos los mexicanos para combatir
la guerra en que estamos. Con todos, lo recalcó, plantearles que necesitamos la paz y que se van a explorar todas las posibilidades, incluida la amnistía. Nunca dijo la amnistía a los capos de la droga, jamás dijo eso, pero estos canallas sin ética le ponen esas palabras en su boca y lo ponen y lo dicen no, la propuesta de Andrés a amnistiar a los capos es muy mala y no podemos aceptarla, pero si él no propuso eso, dijo amnistía, que es el perdón a un sector, a unos delincuentes de tales características, no hay otro término jurídico para decir el perdón a una persona, que es, no me acuerdo ahorita, el indulto. El indulto puede ser individualizado, la amnistía es para un sector social. No sería justo indultar a todos estos delincuentes, aún relacionados con el tráfico de drogas, que son los de abajo, las infanterías, que son muchachos reclutados para ser halcones, o pobres mujeres presionadas para transportar un poquito de droga. Pues si pensáramos, él dice, lo pongo a discusión, no dice lo voy a hacer, vamos a consultar a la gente, pero yo pienso, ¿no sería bueno amnistiar a esos? A los que cometen una sola vez un delito y ya tienen una pena por 5, 10, 12 años, que hacinan los reclusorios y donde sufren atropellos de todo tipo y una frustración para toda la vida, pues yo creo que habría que considerarlo cuando menos. Ahora, ¿se va a amnistiar a los grandes capos? Por supuesto que no. Yo diría, con el término que usa López Obrador, a los delincuentes de cuello blanco, pues eso no, que primero que devuelvan lo que se robaron. Sí, hay que poner qué es lo que dijo realmente y no seguirnos con un falso debate. Él ha dicho, bueno, yo vamos a hablar con todos los mexicanos y la amnistía puede ser un recurso si se llega a ella. Esa es la propuesta, digamos, nuestra, prevenir y no reprimir. La de ellos es darle al ejército unas facultades terribles. Les voy a decir rápidamente cuáles son los preceptos constitucionales que esta ley de seguridad interior viola. En primer lugar, el artículo 129, que lo voy a leer porque lo debemos tener en la mente y citarlo cada vez que podamos. Dice el 129 vigente, ese no se han atrevido a modificarlo: en tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. Y luego ya dice, solo habrá comandancias militares fijas en cuarteles fuertes, etcétera. Pero el principio es, en tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que estén relacionadas con la disciplina militar. Cuidar las calles, perseguir a la gente, atacar a civiles, no es una función de los militares. Es lo que quieren abrir con esta ley. Y el artículo 21, que con todo y que lo modificaron en 2009 o 2008, ya no me acuerdo, el 21 dice, la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías. Antes decía, corresponde al Ministerio Público, quien se auxiliará de una policía propia. Ahora ya le cambiaron en junio de 2008, aquí está el dato, la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo el conducto y mando de aquel en el ejercicio de su función. Perseguir los delitos, investigar los delitos, corresponde al Ministerio Público. Y el Ejército
no debe meterse a cosas que no son de su disciplina. Esos dos artículos, 21 y el que les dije, el 129, tenemos que tenerlos a la hora que discutamos, porque esto se va a seguir discutiendo. ¿Y qué es lo que dice la ley? Miren, la ley dice cosas muy vagas, le deja demasiada discrecionalidad. Si yo digo, la regla es que se va a sancionar a los que cometan delitos, y yo voy a decir quiénes cometen los delitos, pues ya no es ley, queda. Y en el fondo eso es lo que están diciendo. Miren, yo busco el artículo 6 de esta ley. Bueno, el artículo primero dice: las disposiciones de la presente ley, que es de seguridad interior, son materia de seguridad nacional. Así lo dice. El artículo primero dice: la presente ley es de orden público, lo que repiten ahora innecesariamente, porque la ley, pues claro que es de orden público, de interés, no se necesitaba ni decirlo, pero dice en el segundo párrafo, que es un renglón: las disposiciones de la Ley de Seguridad Interior son materia de seguridad nacional. Pues no, son cosas distintas. Ya desde ahí entran a una contradicción y abren el camino para que los soldados hagan funciones de policía. Pero luego aparté otros artículos que tenemos que decir de qué se trata. El artículo 6 dice: las autoridades federales, incluyendo a las Fuerzas Armadas, las autoridades federales, incluyendo a las Fuerzas Armadas, Ejército y Marina, en el ámbito de sus respectivas competencias, implementarán, sin necesidad de declaratoria, a su arbitrio de protección a la seguridad interior, implementarán políticas, programas y acciones para identificar, prevenir y atender oportunamente, según su naturaleza, los riesgos contemplados en la Agenda Nacional de Riesgos, a la que se refiere el artículo 7 de la Ley de Seguridad Nacional. Entonces les dejan a ellos, al ejército, a los generales, a los coroneles, según si hay un teniente o un subteniente en un pueblito, él decide en qué momento es oportuno intervenir porque hay un riesgo. Eso no puede ser, la ley no puede dejar tanta discrecionalidad, y menos a Fuerzas Armadas que están entrenadas para matar, para eliminar al enemigo. Entonces, ese artículo 6 es insalvable. Yo creo que por eso, hoy vi algo que no sé todavía si es cierto o fue una de tantas voladas, que Peña le pidió al Senado que revisen bien la ley, ¿sí? Bueno, quiere decir que lo que estamos diciendo ya empieza a calarles, ¿no? El artículo 7, los actos realizados por las autoridades con motivo de la aplicación de esta ley deberán someterse en todo momento y sin excepción a la preservación irrestricta de los derechos humanos y sus garantías. Bueno, pues sí, pero en ese momento, ¿qué? ¿Cómo? Si no, ni siquiera los soldados no saben cuáles son las garantías, sí saben mandatos, mandos, órdenes y cumplimiento de órdenes. Es decir, le dicen, oiga, no puede pasar. ¿Por qué? Soy ciudadano, tengo derecho de tránsito, aquí dice la Constitución. No puede pasar. ¿Por qué? Pues así me ordenaron, yo soy soldado, yo cumplo con... Esa es la estructura de un ejército. Declaran esto pues para taparle el ojo al macho. Luego, artículo 8, las movilizaciones, protestas sociales a las que tengan un motivo político electoral, que se realicen pacíficamente de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo ninguna circunstancia serán consideradas como amenazas de seguridad. Sí, pero dice que se realicen pacíficamente. Y luego, ¿quién juzga si son pacíficamente? Ellos
ellos que deben de tomar la decisión. O un poco, lo que sea, o pegas un grito, Sí. o pegas un grito de sí. Lárgate mucho allá al rancho de dice como sino al otro. El chiste, sí, el chiste que cuentan de que detienen a una persona, un muchacho, que casi son a los que, y lo están esculcando. Dice, ¿traes armas? No, no trae. Ah, dinerito para comprar armas. Y se lo quita, ¿no? Miren, pero oigan, el artículo 11 que contradice a las prevenciones de respeto a los derechos humanos, dice, corresponde a las autoridades federales, incluyendo las Fuerzas Armadas, por sí o en coordinación con los demás órdenes de gobierno, identificar, prevenir, atender, reducir y contener las amenazas a la seguridad interior. Pues ellos pueden todo. El presidente de la República podrá ordenar por sí o a petición de las legislaturas de las entidades federativas o de su ejecutivo, en caso de receso de aquellas, la intervención de la Federación para la realización e implementación de acciones de seguridad interior en el territorio de una entidad federativa o zona geográfica del país, previa emisión de una declaratoria que hace el mismo presidente de protección a la seguridad interior. Entonces dejan en manos de las Fuerzas Armadas la implementación abajo y el presidente con todas las facultades. Eso es contra lo que estamos, eso es, y esas son las dos formas de combatir a la delincuencia. Una, en realidad, ha sido cómplice, porque no podemos decir que no ha crecido la delincuencia, porque muchos políticos, quizá más de los que nos imaginemos, se han enriquecido con el narcotráfico. Pues esa es la charla. Yo diría, estamos, y tenemos que decirlo así, estamos en esta discusión en la que están frente a frente dos conceptos de sociedad, una de derecho, de garantías individuales, garantista, que respete los derechos humanos. No queremos cambiar nuestra seguridad a cambio de nuestra libertad. No quiero decir, sí quiero estar muy bien cuidado, que no me pase nada. Ah, sí, pero tengo que estar calladito, disciplinado y no y votar por lo que ellos me digan y todo lo que ellos hagan. No, yo no quiero seguridad a cambio de libertad. Y nosotros que estamos diciendo, no es la fuerza, no es el ejercicio extremo de la violencia. Andrés lo ha dicho varias veces, los incendios no se apagan con gasolina. Tenemos que oponer a la fuerza la razón, la cultura, la educación, la justicia social, distribuir los bienes para todos. Pues esa es la charla que me encomendaron y que yo con mucho gusto vengo a compartir con ustedes, porque creo que es el tema fundamental. Un último comentario. Ya vi por ahí que ya yo la traigo encuadernado el programa. No se pasa muy por encimita de este tema. Hay que presentar, quedamos en que vamos a presentar lo que hicimos para la Ciudad de México, se los vamos a presentar a nivel nacional para que incorporen, no sé qué, en algunas cosas nuestro plan que ya oímos está repitiendo lugares comunes. Y no está mal, pero digamos que debemos dar un paso más arriba. Pues gracias, muy amable. Preguntas o aportaciones. Yo no tengo ahora sí no tengo las que consideren.